Espectroscopía de absorción atómica y espectroscopía de emisión de llama, también llamados fotometría de llama, son dos métodos de medición analítica que se basan en los procesos espectroscópicos de excitación y emisión. El principio de absorción atómica y emisión de llama se explican a través de un experimento realizado por Kirchhoff, en el que demostraron que los gases incandescentes absorben a las mismas longitudes de onda. En la figura 1 se muestra cuando la luz de un arco eléctrico, que sirve como fuente de luz blanca, es dispersada por un prisma y se obtiene un espectro continuo. En la figura 2, si esta fuente de radiación es reemplazada por un mechero de Bunsen, en el que unos pocos cristales de cloruro de sodio 0,100, se obtiene un espectro de emisión de sodio que posee el color amarillo a 589 nanómetros. Finalmente, si las dos fuentes anteriores, el arco eléctrico y la llama del quemador Bunsen, se colocan en serie a lo largo de la misma trayectoria óptica, se obtendrá un espectro que, a diferencia de la figura 1, contiene líneas oscuras de sodio. Este es el resultado de la presencia en la llama de una gran proporción de átomos de sodio del estado fundamental, que pueden absorber las mismas frecuencias que emiten los átomos de sodio excitados. La función de distribución de Maxwell-Boltzmann permite un cálculo del efecto de temperatura en cada transición electrónica, donde T es la temperatura absoluta en kelvins. N entre N0 es la relación de la estadística. G es un número entero pequeño que depende del número de cantidad de cada elemento. Delta E es la diferencia de energía. K es la constante de Boltzmann. Para medir un elemento por uno u otro de estos dos métodos debe estar en forma de átomos libres. Con este fin, la muestra se calienta a una temperatura de al menos 2000 grados centígrados para disociar todas las combinaciones químicas en las que el elemento se encuentra, y está incluido el resto de la muestra. Esta pirólisis conduce a la concentración total del elemento, sin distinguir a las diferentes sustancias químicas. En la espectroscopía de absorción atómica, la concentración se puede decir a partir de la medición de la luz absorbida de los átomos que permanecen en el estado fundamental. En espectroscopía de emisión de llama, a la inversa, la concentración se puede decir de la intensidad de la radiación emitida por la fracción de átomos que han pasado de estado excitado. Aquí se muestra un instrumento para espectroscopía de emisión de llama. Los instrumentos para espectroscopía de absorción atómica constan de una fuente de radiación, un soporte de muestra, un selector de longitud de onda, un detector y un procesador de señal y lectura. El soporte de muestra en los instrumentos de absorción atómica es la celda de atomizador que contiene la muestra gaseosa atomizada. Instrumento de absorción atómica común, es necesario eliminar interferencias causadas por la emisión de la radiación de la llama. La mayor parte de la radiación emitida es eliminada por el monocromador. Para maximizar la eliminación de los efectos de la emisión de la llama, es necesario modular la salida de la fuente para que su intensidad fluctúe a una frecuencia constante. El detector recibe dos tipos de señal, una alterna de la fuente y una continua de la llama. El inciso A muestra una continua de la llama y el inciso B una alterna de la fuente. Un filtro RC pasa alto se puede usar para eliminar la señal DC no modulada y pasar la señal DCA para su amplificación. Una forma simple y completamente satisfactoria de modular la emisión de la fuente es interponer un disco metálico circular en el haz entre la fuente y la llama. Otros moduladores electromagnéticos son los dispasones, que poseen aspas para bloquear y transmitir el haz de manera alternada. En un atomizador de llama, una solución de la muestra se nebuliza mediante un flujo de oxidante gaseoso mezclado con un combustible también gaseoso y se lleva hacia una llama donde ocurre la atomización. En la siguiente tabla se enlistan los combustibles y oxidantes comunes en la espectroscopía de llama y el intervalo aproximado de temperaturas que se logran con estas mezclas. Las velocidades de combustión son importantes porque las llamas son estables solo en ciertos intervalos de flujo de gas. Las regiones importantes de una llama incluyen la zona de combustión primaria, la región interzona y la zona de combustión secundaria. La apariencia y tamaño relativo de estas regiones varía en forma considerable con la relación entre combustible y oxidante, así como la naturaleza de cada uno de ellos. En este dispositivo la atomización ocurre en un tubo de grafito cilíndrico que está abierto en ambos extremos y que tiene un orificio central para la introducción de la muestra por medio de una micropipeta. Unos cuantos mililitros de la muestra se evaporan primero a temperatura baja y luego se convierten en cenizas a una temperatura más alta en el tubo de grafito y finalmente la muestra se... Las interferencias espectrales surgen cuando la absorción o la emisión de una especie se traslapa o está tan cerca de la absorción o la emisión del analito que se vuelve imposible la resolución mediante el monocromo. Las interferencias químicas resultan de varios procesos químicos que ocurren durante la atomización y que alteran las características de absorción del analito. El límite de detección corresponde a la concentración del elemento que da una señal cuya intensidad es igual a 3 veces la desviación estándar de una serie de las mediciones realizadas en el blanco analítico o en una solución muy diluida.
En la práctica, las concentraciones deben de ser de al menos 10. En la siguiente imagen podemos observar los elementos medidos por espectroscopía de absorción atómica. La mayoría de ellos se pueden medir por absorción atómica o emisión de llama utilizando uno de los modos de atomización disponibles, como puede ser el quemador, el horno o dispositivo de grafito para la formación de hidrógeno. En la siguiente tabla podemos observar los valores de detección para varios elementos comunes mediante absorción atómica de llama y electrotérmica. Cabe mencionar que la fuente de excitación fue una lámpara de cátodo hueco con pulsaciones con atomización. La sensibilidad para un elemento se define como la concentración expresada en microgramos sobre litros, que en solución acuosa conduce a una disminución del 1%, es decir, con una absorbancia de 0.0044 en la intensidad de luz transmitida. La espectroscopía de absorción atómica es un método de determinación unielemental. El elemento que se determina depende de la fuente de luz que se utilice, la cual es específica para cada elemento. La función de las medidas de absorción atómica depende menos de la temperatura de atomización que de las técnicas de emisión. Responde a la ley de Lambert-Beer, por lo tanto, los cálculos a aplicar para determinaciones cuantitativas seguirán los mismos procedimientos que con las técnicas de absorción molecular. Esta técnica tiene origen en la propiedad inherente a los átomos en estado fundamental de absorber ciertas cantidades de energía, pasando los electrones a situaciones en estados energéticos superiores. La cantidad de energía necesaria para pasar un átomo de su estado fundamental a su estado excitado. El diagrama de nivel de energía que muestra un fotón incidente que provoca la elevación de un electrón desde el estado fundamental hasta el estado excitado y la subsiguiente transición sin radiación a un estado metastable de vida prolongada, seguida de una emisión luminiscente de un fotón. Si la emisión ocurre inmediatamente, el proceso se llama fluorescencia. Si se retarda como resultado del tiempo de vida finito del estado intermediario metastable, se llama fosforescencia. A ambos caminos se llaman luminiscencia. Es el proceso total de absorción de la luz seguido de la emisión de llama. Los átomos, una vez excitados, tienden a volver a su estado fundamental o de mínima energía, cediendo la cantidad de energía previamente recibida en forma de radiaciones de longitud de onda. Las mencionadas radiaciones es un conjunto que constituye los llamados espectros de emisión atómica. Un espectro de bandas se caracteriza por un grupo de líneas tan cercanas entre sí que bajo condiciones ordinarias de resolución aparecen como bandas continuas. En espectroscopía de emisión, estas bandas están originadas por moléculas excitadas. Un espectro de líneas consta de una serie de líneas discretas y aparentemente separadas de manera irregular. Este tipo de espectro es originado por átomos individuales o iones atómicos que han sido excitados y que emiten su exceso de energía en forma de radiación. La energía para la excitación puede ser producida por medio de varios métodos. El calor habitualmente produce una llama, la luz procedente de un láser, la electricidad, arcos voltaicos o chispas, las ondas de radio, plasma de acoplamiento inductivo. De corriente continua, técnica globular. Los electrodos se someten a un voltaje continuo de varias decenas de voltios. El uso de electrodos de grafito está en el origen de las líneas de emisión debido a los radicales y otras moléculas orgánicas primitivas como lo son las bandas de nitrilo entre 320 y 400 nanómetros, así como el fondo continuo. La activa de la configuración óptica comienza con la hendidura de entrada en la que se enfoca la luz producida por la muestra, fuente de luz. La anchura de esta hendidura está regulada por un sistema mecánico y no puede ser inferior a unos pocos micrómetros porque se requiere un mínimo de luz para entrar. 16 segundos. Si la muestra es una muestra sólida o granel y es conductor eléctrico, es posible usarla como cátodo de una especie de lámpara espectral cuyo principio de funcionamiento es idéntico al descrito para una lámpara del cátodo hueco. Los átomos chisporroteados y removidos de la superficie de la muestra son excitados por el plasma.
tipo de ensamblaje comprende la combinación de una clase particular de rejilla, llamada rejilla Echeley, con un dispositivo de enfoque prisma. Está compuesta por una fuente estable de energía radiante, un sistema de lentes, espejos y aberturas que definan o colimen, un componente transparente a la radiación que contenga la muestra, un detector de la radiación o transductor que reciba la señal, un sistema amplificador que produzca o genere una señal eléctrica y un sistema de lector como escala de aguja registrada. Está compuesta por un telescopio que amplifica la luz de la muestra, una rendija donde la imagen es producida por el telescopio, un colimador que ayuda a producir un haz de luz paralelo, un prisma que dispersa la luz y un lente y detector en el caso de que la visualicemos del espectro. El análisis por espectroscopía de emisión atómica constituye un método general para medir los elementos en el estudio de la radiación emitida por sus átomos presentes en un estado excitado. Cuando un elemento químico está expuesto a condiciones apropiadas de excitación, emite una radiación característica. Se basa en una forma general de análisis elemental, tanto cualitativo como cuantitativo.